La agrupación musical conocida como Los Alegres del Barranco encendió la polémica al rendirle un inesperado homenaje a Nemesio Ceguera Cervantes, mejor identificado como El Mencho, figura central del cartel Jalisco Nueva Generación. Durante una presentación que parecía una noche cualquiera, interpretaron un pleno escenario el polémico tema El del Palenque, una pieza considerada un narcocorrido, mientras proyectaban imágenes del propio Mencho como si se tratara de un ídolo nacional. La idea de dedicarle un show a un capo del crimen organizado suena descabellada, pero ocurrió y no fue un personaje cualquiera. Fue él, el mismo que encabeza las listas de los más perseguidos tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses. Ese mismo hombre que, según se dice, maneja medio país desde las sombras, se volvió protagonista inesperado de un evento musical en el que miles de personas coreaban sin saber que estaban en medio de una bomba mediática. La escena tuvo lugar en el auditorio del MEX, en Zapopan, el pasado 29 de marzo. Todo indicaba que sería un concierto más, otro espectáculo lleno de música y luces, pero lo que siguió dejó boquiabiertas a muchos. No solo fue una canción, sino un despliegue escénico completo, pantallas gigantes, símbolos peculiares, callos proyectados y al fondo la imagen del Mencho en primer plano como si fuera una estrella de cine o una leyenda épica. Con una producción tan elaborada y un contexto tan cargado, la controversia no tardó en explotar. Apenas el video llegó a redes sociales, el caos se desató. Las opiniones se dividieron de inmediato. Algunos lo defendieron diciendo que era solo arte, una forma de expresión, parte de una cultura arraigada. Pero muchos otros lo tomaron como una provocación abierta, una glorificación del crimen que cruzó todas las líneas imaginables. Y no fueron las opiniones lo que marcó el verdadero peligro. Lo inquietante llegó con el silencio de los que no suelen opinar, pero sí actúan. Porque este tipo de espectáculos no hacen reír a todos. Hay personas poderosas que operan al margen de la ley, que no toleran lo que perciben como una falta de respeto o una afrenta directa. Lo que parecía una celebración musical se transformó de un momento a otro en una declaración de guerra, no simbólica, no tangible. Se rumora que alguien de peso, muy por encima del común denominador, no tomó el show como un simple acto artístico. Se dice que envió un mensaje claro, sin aplausos ni críticas públicas, solo advertencias en clave. Y desde entonces, los Alegres del Barranco ya no lucen tan contentos como su nombre indica. ¿Hasta qué punto es válido mezclar entretenimiento con figuras criminales? ¿Quién se beneficia realmente de estos espectáculos? ¿Y qué consecuencias enfrentan los artistas cuando se atreven a jugar con fuego tan real? En este caso, no se trató de una equivocación menor ni de una simple puesta en escena. La imagen de Nemesio Ceguera Cervantes apareció sin filtros, sin ninguna explicación previa y con un fondo que lo hacía lucir como una especie de figura glorificada. Como si por unos minutos el auditorio se hubiera transformado en un altar del crimen organizado. Y por si fuera poco, la canción elegida fue Soy el dueño del Palenque, un tema que en ciertos sectores del país no solo es popular, sino reverenciado, territorios donde la ley oficial no tiene la última palabra y donde las reglas se dictan de otra manera. Así que sí, esto no fue accidental, fue una decisión premeditada, una puesta en escena con todas sus letras. Aquí es donde uno se pregunta con seriedad, ¿fue una jugada pensada para provocar o simplemente una movida ingenua de la agrupación? Porque con esa presentación entraron de lleno en una zona donde no se permiten los tropiezos, donde el margen de error es nulo y donde cada paso puede significar la última nota que se cante, y la reacción no vino del público presente, que aplaudía con entusiasmo sin captar el temblor subterráneo que no se gestaba. No, el verdadero estallido ocurrió en el mundo digital. El video se propagó como incendio en hierba seca. En cuestión de horas ya era viral y como sucede en México, las redes son solo la chispa. El verdadero fuego comienza después. En los comentarios se armó la batalla. Algunos lo respaldaban con el argumento de siempre, que los corridos narran historias de la vida real, que son parte del folclore, pero otros no fueron tan indulgentes y lo acusaron directamente de haber convertido una velada musical en una exaltación criminal disfrazada de espectáculo. Pero el problema real no fue ni el arte ni la libre expresión. El problema fue que ese video cruzó las pantallas equivocadas. No estamos hablando de funcionarios o reporteros, sino de figuras con verdadero poder, del tipo que no necesita dar entrevistas para hacerse notar.
Ahí fue cuando comenzó la verdadera pesadilla, y justo cuando muchos pensaban que todo quedaría como una simple tormenta digital, vino la sacudida. Y no fue un fan indignado, ni un activista cultural. Quien levantó la voz no suele hablar mucho, pero cuando lo hace, todos escuchan. Fue nada menos que el Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, uno de los nombres que más resuenan en los círculos pesados del país, y lo que dijo, según fuentes confiables y algunos mensajes que se filtraron por canales muy específicos, no fue precisamente un elogio. No cayó en gracia que los Alegres del Barranco transformaran su escenario en una especie de santuario, y mucho menos que el homenaje estuviera dedicado a alguien con quien existe una notoria rivalidad. Dedicarle el espectáculo a El Mencho no solo fue visto como una falta total a los códigos no escritos, sino fue, con todas sus letras, una provocación abierta, y, según se comenta, no es algo que vaya a pasar desapercibido. El mensaje fue claro, crudo y sin adornos. Dejen de glorificar al Mencho o me van a conocer, pero no de la manera que esperan. Así, sin metáforas ni advertencia disfrazada, porque en ese momento, aunque nadie pronuncie nombres en voz alta, todos entienden perfectamente quién es quién, qué representa cada palabra y hasta dónde puede llegar un gesto mal interpretado. Y si los integrantes del grupo creyeron que esto se iba a disipar entre memes, bromas y opiniones divididas en redes sociales, se equivocaron. Porque lo que comenzó como una polémica terminó por convertirse en una advertencia seria, directa, de esas que no se pueden ignorar ni tomar a la ligera. Pero ahí no termina el enredo. Casi al mismo tiempo en que la controversia estallaba en Jalisco, empezó a circular otro rumor, uno que al principio muchos descartaron como chisme de pasillo, hasta que poco a poco empezó a tomar forma. ¿Será cierto que les retiraron la visa? Tal cual se dice, al parecer las autoridades estadounidenses no se hicieron la vista gorda, y según fuentes cercanas al medio musical, la agrupación ya no tendría autorización para ingresar a los Estados Unidos. Ninguna voz oficial lo ha confirmado con documentos en mano, pero hay demasiadas versiones que apuntan con la misma dirección, y resulta sospechoso que todo haya sucedido justo después del concierto, justo tras el tributo, justo cuando el video se volvió viral. Es un golpe directo a su carrera, de esos que no hacen ruido pero que dejan cicatriz. Y cuidado, porque la pérdida de la visa no es solo una cancelación de fechas, es cortar de raíz giras enteras, acuerdos firmados, colaboraciones futuras, ingresos, presencia internacional. Es un castigo silencioso pero certero. Y tú pensabas que todo se trataba de una simple melodía. Y para quienes aún creen que esto fue una anécdota aislada, una exageración o una jugada del destino mal interpretada, más vale que empiecen a conectar las piezas, porque esto no es un nuevo ni se limita a un solo caso. En los últimos meses, nombres que antes se susurraban en letras de corridos ahora se gritan desde el escenario, en vivo, frente a miles de asistentes con cámaras capturando cada detalle y pantallas gigantes amplificando el mensaje. Un ejemplo reciente, hace apenas unas semanas durante un concierto, Natanael Cano lanzó una frase que dejó a más de uno boquiabierta. Hasta donde esté mi padrino, arriba Jalisco, arriba la maña, arriba el Mencho. ¿Fue un desliz, una indirecta o un reto? O simplemente otra señal más que la música ha dejado de ser solo entretenimiento y ahora se convierte en un campo minado. Porque cuando el escenario se convierte en territorio de batalla, las consecuencias ya no son artísticas, sino que son reales. Aquí es donde lo que antes sonaba fuerte comienza a oler mal. Hace apenas algunos años, los conciertos de música regional, los jaripeos, las peleas de gallos y los coleadores eran espacios de reunión familiar, encuentros tradicionales profundamente enraizados en la identidad del norte y occidente del país, lugares donde se celebran las costumbres del campo, donde se reunían generaciones a disfrutar de la banda, de los toros, del folclore. Hoy, esos mismos espacios han mutado, se han transformado poco a poco en auténticos templos de veneración al crimen organizado. El cambio ha sido tan gradual como inquietante. Las expresiones culturales mexicanas han sido durante siglos un símbolo de pertenencia, de orgullo. Jaripeos, peleas de gallos, conciertos en pueblos eran mucho más que entretenimiento, eran una manera de honrar la valentía, la identidad y la unidad comunitaria. Pero ahora esa esencia parece estar cediendo terreno ante un fenómeno mucho más turbio, la narcocultura.
Lo que ocurrió el 15 de enero en Tinaja de Vargas, Michoacán, es otro claro ejemplo de cómo estas festividades han sido absorbidas por intereses muy distintos a los culturales. La comunidad, que debería estar celebrando sus raíces, terminó riéndose ante la figura de uno de los jefes criminales más temidos de los últimos tiempos, el Mencho. La celebración arrancó con música en vivo y fuegos artificiales, pero no eran fuegos comunes, sino pirotecnia con formas de gallos, símbolos inequívocos que dejaron claro que no se trataba de una fiesta cualquiera. Los elementos clásicos del folclore mexicano, como los gallos hechos de pirotecnia y las imágenes de San Judas Tadeo, asociado por muchos con los círculos criminales, adornaban el escenario, pero eso no fue lo que más impactó. Lo que realmente dejó atónitos a los presentes fueron los enormes lonas desplegadas con fotografías del Mencho y de otro conocido integrante del crimen organizado, Javier Guerrero Martínez. Un montaje que, en vez de evocar la riqueza cultural del país, optó por rendir pleitesía a figuras ligadas al narcotráfico. Durante esta misma festividad, la interpretación del tema El del Palenque por la Charanda Band no fue una coincidencia. Esta canción en particular hace una alusión directa al Mencho, y su contenido lírico no deja espacio para la duda. La pieza musical enaltece sin tapujos al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, resaltando su influencia y dominio territorial. Expresiones como soy dueño del palenque, soy el señor de los gallos y el del cartel jalisciense evidencian una idealización del mundo del crimen organizado bajo una apariencia de cultura musical. El cambio de lo que antes eran celebraciones comunitarias o manifestaciones típicas del pueblo hacia actos que exaltan a líderes criminales se ha vuelto cada vez más recurrente. Aquellos encuentros que solían tener un carácter meramente recreativo o cultural, como los conciertos o las peleas de gallos, se están transformando en auténticas puestas en escena de reverencia a personajes del bajo mundo. Y lo más inquietante no es solo la puesta en escena, sino la reacción del público. Lejos de incomodarse, muchos aplauden estos homenajes. En numerosos casos, las ovaciones no se limitan a los músicos o a las melodías interpretadas, sino que también se dirigen a los personajes del crimen, como si se tratara de figuras ilustres o ejemplos a seguir. La cultura del narcotráfico ha infiltrado tantas facetas del día a día en México que, en muchos casos, ya no es sencillo distinguir dónde termina la tradición y dónde empieza la exaltación del delito. Desde los famosos narcocorridos hasta las festividades regionales, el mensaje de violencia, poderío e impunidad ha ido tomando terreno bajo una estética de espectáculo. En el caso de la música, estos corridos prohibidos se han convertido en una especie de epopeyas contemporáneas. Narran las hazañas de los capos con un tono casi heroico, proyectando sus historias como si fuesen ejemplos de valentía y resistencia, cuando en realidad son relatos impregnados de muerte, devastación y dolor. Este fenómeno no se restringe únicamente al ámbito musical. Las peleas de gallos, por ejemplo, antes vistas como una práctica típica en diversas comunidades, ahora suelen incluir guiños explícitos a líderes del narco, desde la música que se interpreta hasta los adornos que se exhiben. Todo parece alineado con la intención de rendir homenaje a estas figuras delictivas. Los asistentes, lejos de percibir estos elementos como ajenos o peligrosos, los han incorporado como parte integral de su identidad cultural. Es común observar que durante estos encuentros, tanto en las canciones como en los estándares y hasta en la forma de vestir, se hace alarde de símbolos que evocan al crimen organizado como si fueran un distintivo de estatus o pertenencia. Los jaripeos, que tradicionalmente eran un despliegue de valor y destreza por el parte del jinete, también han caído bajo esta influencia. Aquello que antes se concebía como un deporte regional o una competencia con raíces en la vida rural, ahora está impregnado de referencias al mundo del narco, desde las letras que se entonan, las proyecciones visuales, hasta el atuendo de los asistentes. Todo parece alinearse con una estética que glorifica a estos personajes. Esa transformación ha difuminado de manera alarmante la línea divisoria entre el patrimonio cultural mexicano y la promoción del crimen. Inicialmente, estas celebraciones eran escenarios donde florecían las tradiciones, espacios de orgullo nacional donde se honraban las raíces del país. No obstante, lo que se presencia hoy en día es una distorsión peligrosa de esos valores. Ya no se ensalzan el coraje, el esfuerzo o la pericia de los pueblos originarios, sino la supremacía y el poderío de grupos que han cimentado su legado en la violencia y la ilegalidad. Este viraje cultural acarrea implicaciones graves, pues va más allá de normalizar a los delincuentes como figuras admirables, representa una validación simbólica de un modelo de vida basado en la intimidación y el crimen.
se está transmitiendo un mensaje alarmante, especialmente hacia las generaciones más jóvenes. El narcotráfico deja de percibirse como un mal, como lo que realmente representa, y comienza a verse como una especie de ruta válida, una alternativa para alcanzar estatus y fortuna sin afrontar las consecuencias de los actos violentos e ilícitos. Pero lo más inquietante es la reacción del público. En lugar de rechazar estas muestras de tributo al narco, la gente las celebra, las aplaude y las disfruta. La narcocultura ha dejado de ser un fenómeno marginal o clandestino. Ahora se manifiesta de forma abierta y se ha transformado en un evento masivo, uno que muchos aguardan con entusiasmo, como si se tratara de una auténtica conmemoración de la identidad y el folclore. El verdadero problema es que esta aceptación de la figura del narcotraficante no solo altera las tradiciones culturales, sino que también refuerza una idea peligrosa de lo que representa el éxito dentro de la sociedad mexicana. Al igual que el crimen organizado ha logrado colarse en la música, en las presentaciones artísticas y en las celebraciones, también ha contaminado la percepción del triunfo y la influencia entre la población. Esta narrativa que enaltece a los líderes criminales es profundamente dañina, ya que ofrece una visión falsa en la que la brutalidad y la ilegalidad se justifican por los privilegios que otorgan. Mientras tanto, las instancias gubernamentales, tanto municipales como federales, parecen constantemente rezagadas. Aunque se han impulsado algunas estrategias como restringir ciertos espectáculos o cancelar permisos migratorios a quienes promueven estos discursos, la realidad es que estas acciones suelen implementarse demasiado tarde. Las entidades estatales están enfrentando un fenómeno cultural que ya ha echado raíces en la vida cotidiana, haciéndolo muy difícil de eliminar. Lo que sí resulta evidente es que ha llegado el momento de un análisis profundo y colectivo. La identidad cultural mexicana debe volver a ser una expresión auténtica de lo mejor de la nación, su herencia, su pasado y sus principios. Manifestaciones tradicionales como las peleas de gallos, los festivales y los jaripeos deben retomar su esencia como eventos que celebran el talento, la entrega y el sentido de comunidad. El narcotráfico no debe tener cabida en estos contextos ni la cultura popular en general. Si queremos rescatar estas manifestaciones culturales, es necesario alejarlas por completo de la sombra del crimen y devolverle su significado legítimo. Lo cierto es que el caso de los Alegres del Barranco está generando bastante controversia, y no es para menos. El debate se ha intensificado considerablemente. Por un lado, están los seguidores que defienden fervientemente al conjunto, asegurando que los corridos siempre han abordado este tipo de personajes, sean buenos o malos, pero influyentes en la sociedad. Según ellos, no hay nada novedoso en dedicarle una canción a un narcotraficante, pues la música, afirman, siempre ha servido para narrar las historias de quienes marcan época. Y sí, hasta cierto punto tienen razón. Los corridos nacieron como crónicas populares y el narcotráfico ha formado parte de ese relato. Sin embargo, hay una evolución que muchos no quieren reconocer. Lo que comenzó como una narración hoy ha adquirido una tonalidad mucho más peligrosa. Actualmente ya no es solo cuestión de melodías o letras, es un guiño claro a un grupo delictivo que mantiene en vilo a las instituciones de seguridad. Y lo más preocupante es que mientras una gran parte del público corea y festeja estas canciones, hay quienes advierten que esto podría representar una provocación directa. Entonces surge la pregunta, ¿es esto libertad artística o una provocación descarada? Ese es el dilema que se presenta en esta situación, y lo cierto es que las autoridades deben tomar una postura clara cuanto antes. Si realmente se confirma que Estados Unidos canceló las visas de los integrantes de los Alegres del Barranco, entonces el asunto adquiere una dimensión mucho más delicada. No solo se trata de una sanción individual, sino que podría sentar un precedente para toda la música regional mexicana. Imagina que este caso se convierta en el punto de partida para aplicar medidas similares a otros intérpretes que se adentren en temáticas polémicas. Definitivamente impacta, y mientras todos intentan adivinar el destino de los Alegres del Barranco, surge un interrogante clave. ¿Qué ocurrirá con otros intérpretes que también han incluido alusiones similares en sus letras? Porque, ojo, ellos no son los únicos. A estas alturas, todos nos preguntamos si la música regional está atravesando una frontera riesgosa o si simplemente estamos viendo una manifestación más visible de algo que siempre ha estado presente, solo que ahora amplificado por la conectividad de las redes sociales. Las plataformas digitales están saturadas de posturas diversas y es complicado determinar en qué momento se rebasa el límite.
Mientras todo esto se desarrolla, no puede ignorarse la reacción del público, aunque hay quienes continúan firmes en su postura de respaldar la música asegurando que todo se reduce a expresión artística. También existe un sector que teme las posibles repercusiones a largo plazo. Las redes se han transformado en un terreno de confrontación, donde los comentarios van desde "solo es un corrido bélico, no hay problema", hasta advertencias más serias como "están cruzando una línea peligrosa". Pero lo más llamativo es que no solo opinan los internautas, también promotores de eventos, figuras del espectáculo e incluso comunicadores están comenzando a manifestar inquietud, señalando que estos espectáculos podrían empezar a estar bajo la lupa de las autoridades. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? Ya no se trata únicamente de si los Alegres del Barranco deben o no componer este tipo de melodías. Estamos presenciando cómo el narcotráfico ha comenzado a insertarse en cada rincón, desde los versos de una canción hasta en la actitud del público y en las respuestas o falta de ellas por parte de la industria y las instancias gubernamentales. Parece como si se hubiese borrado la barrera entre lo culturalmente tolerable y lo que claramente es una glorificación del delito. Lo que en otro tiempo era visto como un simple homenaje a una tradición popular, hoy se ha transformado en terreno fértil para discusiones más profundas y alarmantes. Y mientras esta situación continúa escalando, no cabe duda de que estamos frente a un punto decisivo para el género regional mexicano. Será interesante observar cómo se desarrolla esta historia y qué tipo de medidas se tomarán en los próximos meses. Lo que sucede en los Alegres del Barranco no es un simple altercado pasajero. Este caso está tocando fibras más complejas, el porvenir de toda una corriente musical. ¿Será este el punto de quiebre para aquellos grupos que han cimentado su fama en este tipo de corridos? Si las autoridades realmente toman acciones más contundentes contra los Alegres del Barranco, lo más probable es que otros muchos artistas comiencen a pensárselo dos veces antes de escribir ciertas letras. Y no sería para menos. Ya se ha visto como algunos se han visto obligados a modificar el contenido de sus temas para evitar que se los eliminen de las plataformas digitales. Sin embargo, ahora el contexto ha cambiado radicalmente. Esto va más allá de la letra de una canción. Se trata de lo que se expresa en directo frente a un público que aplaude, corea y celebra sin contención. Si las normativas se endurecen, estaríamos hablando de un giro drástico para todo el movimiento, y esto no es una simple suposición, es un hecho serio. En días recientes han comenzado a circular rumores en redes sociales y lo que está saliendo a la luz pone los pelos de punta. La advertencia del Mallito Flaco no deja lugar a dudas, y todos sabemos lo que implica que alguien con influencia emita ese tipo de amenazas. Cuando una figura poderosa lanza un mensaje de ese calibre, las cosas pueden desbordarse a niveles que ni siquiera ellos anticipan. Estamos caminando sobre una línea delgada, con códigos implícitos que no deben ser transgredidos. No se trata solo de que alguien se sienta agraviado, sino de que existen consecuencias reales. Y si echamos un vistazo al historial de los Alegres del Barranco, no es la primera vez que se encuentran en el centro del huracán. Sin embargo, esta ocasión se siente distinta, como si la tempestad estuviera a punto de desatarse con una fuerza nunca antes vista. La atención en las redes es abrumadora y los comentarios no cesan. Algunos insisten en que esto es solo una tormenta pasajera que se disipará pronto, mientras otros ya auguran el cierre definitivo de la trayectoria de la agrupación. Se han manifestado de forma tajante, pero lo que sí está claro es que están siguiendo cada paso con atención. ¿Será este el desenlace para la agrupación o encontrarán la fórmula para atravesar esta tormenta sin perder su esencia? No se trata solamente de si lograrán salir bien librados de este conflicto, sino de si su estilo de música y su sello característico lograrán mantenerse intactos. La interrogante que muchos se hacen es ¿cómo responderán los Alegres del Barranco ante una amenaza tan clara por parte del Mallito Flaco? ¿Darán un paso atrás o, como siempre, continuarán interpretando su música hasta que la última nota se apague? Lo que se está jugando aquí va mucho más allá de la trayectoria de una banda. Representa una muestra de hasta dónde puede llegar la industria de la música regional. Estamos presenciando un giro radical en la manera de hacer música o simplemente otro capítulo en la extensa historia de los corridos que han moldeado nuestra identidad cultural. Estamos ante un punto de inflexión y las decisiones que se tomen a partir de ahora podrían modificar por completo las reglas establecidas. Desde que los personajes del narco comenzaron a ocupar un lugar central en los corridos, algo se quebró en el panorama musical.
Lo que antes era un reflejo de la vida rural, del esfuerzo del pueblo, de las carencias y las luchas cotidianas, comenzó a transformarse en una narrativa saturada de alias, excesos, armas, sustancias ilícitas y tributos abiertos a personajes que mantienen una buena parte del país bajo control. Y sí, mientras un sector del público corea con entusiasmo estas letras, hay otro que observa con repudio lo que consideran ya no es una expresión cultural, sino una exaltación peligrosa de lo que no se está carcomiendo desde adentro. Porque hay que decirlo sin tapujos, muchos de los intérpretes de corridos que optaron por convertir a criminales en figuras de culto están jugando con fuego, aunque en muchos casos lo hacen por notoriedad, por atraer vistas o por explotar el morbo. Las repercusiones van mucho más allá de conseguir unos cuantos millones en reproducciones. Estamos hablando de la aceptación creciente de la violencia, de la idolatría hacia personas responsables de atrocidades y de la romantización de un estilo de vida que para muchos solo termina en muerte, encierro, temor constante. Y la gran interrogante es, ¿qué sucede cuando los jóvenes comienzan a ver a estos personajes como referentes? Cuando lo aspiracional ya no es ser médico, ingeniero o músico por vocación, sino convertirse en el jefe, en el que impone respeto a punta de armas y ostenta poder y riquezas. ¿A qué dirección nos está llevando esto como colectividad? ¿Qué estamos sembrando con cada verso que alaba a un asesino? Seamos sinceros, eso es lo que gran parte de estas canciones están haciendo, transformando a criminales en héroes, en íconos dignos de tributo, cuando en realidad representan el dolor y el horror para miles de hogares. Y lo más alarmante es que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia en crecimiento. Cada vez hay más agrupaciones, más cantantes, más temas que se atreven a cruzar esta delgada línea. Ya no es simplemente narrar una realidad, sino exaltar y glorificar con lujo, con autos caros, con joyas, mujeres y poder.